Esta semana el mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento de una de las más grandes leyendas del juego. El francés Jules Fontaine ha fallecido a los 89 años de edad, dejando un legado muy importante y un récord goleador en la historia de los mundiales desde hace más de 60 años, que aún sigue vigente. Hoy en Memorias del Fútbol recordamos la historia de la leyenda francesa más olvidada, el goleador Jules Fontaine. El 18 de agosto de 1933 nació en la ciudad de Marrakech un niño de padre francés y madre española, con el nombre de Jules Fontaine. Por aquel entonces Marruecos era un protectorado de Francia, donde Fontaine descubrió su amor por el fútbol. Ya en edad senior, el jugador se trasladó a Casablanca, donde comenzó a jugar como profesional a los 17 años. En el US Marocain de Casablanca marcó 62 goles en 48 partidos y tras 3 temporadas jugando en la liga marroquí, se marchó a jugar a Francia. En 1953 y con 20 años, Fontaine comenzó a jugar en el Niza, donde estuvo tras 3 temporadas a muy buen nivel. Después de cumplir el servicio militar durante 30 días, Fontaine pudo dedicarse a marcar goles, para anotar un total de 51 dianas en 83 encuentros, que le sirvieron para conquistar la Liga, una Copa de Francia y debutar con la selección francesa de fútbol. El atacante destacaba entre todos los delanteros por su velocidad, su oportunismo en el área y su capacidad para definir con ambas piernas. Las grandes actuaciones de Jules Fontaine le llevaron en 1956 a fichar por el mejor equipo del país, el Stade de Reims, que acababa de traspasar a su estrella Raymond Kopa al Real Madrid y que encontró en el delantero norteafricano un sustituto de lujo. Nada más llegar al club, Fontaine marcó 31 goles en 32 partidos y en las temporadas venideras mejoró sus números y comenzó a ganar nuevos títulos. En la temporada 57-58 se tuvo que operar del menisco, pero se acabó recuperando a tiempo para realizar un gran año. Se proclamó máximo goleador de la Liga Francesa tras anotar 39 goles en 32 partidos, y ganó un histórico doblete de Liga y Copa justo antes de jugar su primera Copa del Mundo. La selección francesa llegaba al Mundial de Suecia sin muchas expectativas, pero acabó siendo una de las mejores del torneo, con Fontaine como gran protagonista. El delantero iba a acudir como reserva a la gran cita, pero la lesión de 2 compañeros le dio la gran oportunidad de demostrar su valía como titular. Fontaine aprovechó el desafío como nunca antes lo había hecho nadie, y marcó 3 goles contra Paraguay, 2 contra Yugoslavia, 1 frente a Escocia, 2 contra Irlanda del Norte en cuartos, 1 contra Brasil en la derrota en semifinales y 4 frente a Alemania Federal en la final de consolación, donde incluso se permitió el lujo de ceder un penalti a su compañero Raymond Kopa. En total, Fontaine marcó 13 goles en 6 partidos para certificar el récord goleador de un futbolista en una Copa del Mundo y llevar a su país hasta el tercer cajón del podio. Lo más curioso es que Fontaine logró su hazaña con unas botas prestadas, ya que justo antes de comenzar el torneo se le habían roto las suyas. A su regreso del Mundial, Fontaine ganó la Supercopa francesa y alcanzó la final de la Copa de Europa de 1959. El Stade de Reims perdió el título contra el Real Madrid por 2-0, pero contando las fases previas, Fontaine se proclamó en el máximo goleador del torneo con 10 tantos.
En 1960 conquistó su último campeonato de liga, proclamándose nuevamente máximo goleador con 30 goles en 30 partidos. Ese año Fontaine participó en las rondas previas de la primera Eurocopa de la historia que se jugaría en su país, aunque una lesión le impidió disputar la fase final. Aquella ausencia sería el comienzo de una pesadilla con las lesiones, que se materializó el 20 de marzo de 1960, cuando el delantero sufrió una lesión en la tibia y el peroné durante un partido. 9 meses después, Fontaine intentó volver a los terrenos de juego, pero su pierna se resintió en el mismo lugar y tuvo que despedirse del fútbol con tan solo 27 años. Su retiro definitivo se hizo oficial el 5 de julio de 1962 y posteriormente Fontaine dedicó su carrera a entrenar a varios equipos franceses, a la selección de Marruecos y a la selección francesa. Fontaine también comentó partidos para la televisión y además fue vicepresidente de la Federación Francesa de Fútbol entre 1991 y 1993. A lo largo de su trayectoria, Fontaine tuvo una media de 0,91 goles por encuentro en los 3 clubes que jugó a lo largo de su carrera, con los que consiguió 8 títulos y logró 2 trofeos a máximo goleador de la Liga francesa. Con Francia consiguió 30 goles en 21 partidos, permaneciendo hoy en día en el top 10 de los máximos goleadores galos y siendo el internacional con el mejor promedio goleador de los Bleus, un gol cada 63 minutos. Con la perspectiva del tiempo, Fontaine debe ser reconocido como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, y de hecho aún permanece en la lista de los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo. Jules Fontaine, una leyenda que ahora se convierte en mito, y que quedará para siempre para las memorias del fútbol. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, y si todavía no tienes nuestro libro sobre las memorias de la Copa del Mundo, recuerda que puedes adquirirlo en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Dime en los comentarios si ya lo tienes y qué te pareció la carrera de Jules Fontaine.